La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nada más para poner en contexto a nuestros amigos oyentes sobre la situación actual. Un poquito de reseña. El Consejo de Participación designó como superintendente al ingeniero en auditoría Raúl González el pasado 20 de julio, pero Larisa Ibarra, que es jueza de San Borondón, aceptó una semana después una acción de protección y declaró la nulidad de la designación, aduciendo vulneración de derechos dentro de la selección de otra postulante al cargo. Sin embargo, el fin de semana, un juez de Yaguachi, también en Guayas, concedió medidas cautelares y ordenó a la Asamblea Nacional posesionarlo en el cargo de forma inmediata. Consejero, según el catedrático y abogado constitucionalista Emilio Suárez, cuando existe una contradicción de dos sentencias, la que debe resolver es la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento. Ahora, ¿se levantará la posesión o no de González? ¿Se elevará a una consulta constitucional o no? Gisela, gracias por esa aclaratoria del distinguido jurista. En este caso, no existen dos sentencias. Eso hay que dejarlo claro, porque veo que todavía existe alguna confusión en el escenario social. Existe solo una sentencia, que es la sentencia emitida por la señora jueza de San Borondón, donde revisa el fondo de la vulneración de derechos anunciada por el accionante y decide anular la resolución de designación de la autoridad, disponer al presidente del Consejo de Participación Ciudadana que solicite al Ejecutivo una nueva terna y continuar con el trámite de la nueva designación de la autoridad. ¿Y qué pasa con las medidas cautelares emitidas por el juez de Yaguachi? Las medidas cautelares no son sentencias. Las medidas cautelares son un pronunciamiento previo, como su nombre lo menciona, una cautelar que no resuelve el fondo de la vulneración de derechos esgrimida por el accionante, sino simplemente el juez que creyere pertinente la lanza con el objeto de prevenir una vulneración de derechos. A ver, pero el juez de Yaguachi, consejero, también dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana se abstenga de conocer y tratar una nueva terna con los postulantes para designación de esta primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Aquí es donde viene donde viene lo principal, porque existe una sentencia donde se declara nula esa decisión de haber designado a un superintendente, y por otro lado una medida cautelar que ordena a la Asamblea que se posesione a un superintendente en base de esa decisión, que es nula. Entonces esa medida cautelar es inejecutable. Yo entiendo que puede resultar un trabalenguas para el ciudadano común esta circunstancia. Realmente lo que veo aquí es que hay un abuso del derecho. Veo que de parte del juez no es el competente para haber asumido el trámite de esa acción, porque ya existía una, porque los jueces competentes, en este caso luego de la resolución de la jueza de San Borondón, ya esto se apela y va a un tribunal. ¿Quiere decir que el Consejo de Participación Ciudadana sí va a conocer una nueva terna, la nueva terna enviada por el presidente? El presidente el día sábado ya envió la terna al presidente del Consejo de Participación. Yo tengo la terna, estoy por trasladarle la terna, como manda el reglamento de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, que se remita al equipo técnico que va a revisar los documentos para ver si cumplen con los requisitos, si tienen impedimentos para ejercer el cargo o tienen prohibiciones. Ese es el trámite regular. Para que nos quede claro, consejero, para que nos quede clarísimo a los ecuatorianos, las medidas cautelares no pueden afectar la decisión judicial de nulidad. Porque lo dice expresamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ningún juez puede emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial, en este caso una sentencia constitucional. Eso está prohibido por la ley.
Entonces, no sé cómo el señor juez, yo no voy a hacer ningún juicio de valor, soy muy respetuoso de la función judicial. Mi lucha siempre ha sido en los tribunales a través de los recursos horizontales o verticales que contempla la ley, pero en este caso el señor juez es incompetente y el señor juez no podía emitir medidas cautelares sobre una decisión judicial. Peor aún, dar la disposición para posesionar a una autoridad con una resolución que ha sido declarada nula por la Autoridad de Control Constitucional. Usted dice que ya ha recibido la terna del presidente de la República. ¿Ya se ha establecido por parte del Consejo de Participación un calendario para el tratamiento de esta nueva terna? Bueno, en términos generales el reglamento establece este calendario. Primero, la designación contempla 3 partes. Primero la revisión documental, luego la fase de impugnación y luego la fase de sustentación del plan de trabajo que va a implementar esa autoridad. En este momento, una vez que se recibió la terna, lo pertinente según el reglamento es transmitir esta terna, poner esa terna en conocimiento del equipo técnico conformado para que el equipo técnico cumpla con la revisión documental de la primera fase. En lo posterior, si dentro del pleno del Consejo de Participación Ciudadana, el organismo colegiado toma la decisión de continuar con el trámite o esperar el mismo hasta que exista una resolución judicial definitiva, eso es decisión de la máxima autoridad que es el Pleno. Yo por mi parte, lo que me corresponde a mí, por la decisión judicial que debo cumplir, es continuar con el trámite correspondiente. ¿Cree usted que ha existido un abuso de los recursos judiciales durante el proceso de posesión por parte del Consejo de Participación? Bueno, cuando un juez se encuentra empoderado de sus funciones, está empoderado de la información a nivel nacional, sobre todo de temas relevantes como el que estamos tratando de superintendente de bancos. Si ellos actúan de conformidad con las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional en torno al procedimiento de las medidas cautelares, de las acciones de protección, si cumplen con la normativa legal, yo pienso que el abuso del derecho no se daría como se da en muchos casos. Ahora, yo pienso que de aquí lo que nos corresponde, mejor dicho, de forma legal, es continuar con el trámite en la apelación que hemos hecho a la decisión de la jueza de San Borondón, más allá de que nos agrade o desagrade, es una decisión que se debe cumplir. Pero ¿no se estarían afectando las garantías constitucionales de los participantes? ¿Perdón? ¿No se estarían afectando las garantías constitucionales de los participantes? Pero esa es una decisión que no está en nuestras manos, distinguida Gisela. Por eso están los jueces constitucionales, porque son los que valoran la actividad en lo administrativo, si existe afectaciones a la seguridad jurídica o existen afectaciones al debido proceso. Ellos son los que tienen que hacer prevalecer el derecho de las partes. No está en nuestras manos. Nosotros hemos cumplido con una actividad. Desde mi punto de vista, cumpliendo con el ordenamiento legal, hemos designado una autoridad, un superintendente. Por eso digo, más allá de que me agrade o me desagrade la sentencia, debo cumplir, porque mi rol de servidor público me impide oponerme a la sentencia de la jueza de primer nivel en una acción constitucional, porque puede acarrearme a mí destitución. Y también en lo penal es una infracción que se llama incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y yo tengo que ponderar cumplir lo uno y lo otro. Y entonces, ¿qué medidas podría tomar el Consejo para que no vuelva a ocurrir una nulidad del proceso? Cuando oficialmente y con la firma electrónica del juez o jueza de Yaguachi sea notificado con la medida cautelar, pues lo primero que haré será pedir la revocatoria de la misma, haciéndole referencia al señor juez de que existe ya un pronunciamiento de orden constitucional que se encuentra en apelación, que él no sería el competente y que la medida cautelar no puede resolver en contra de una decisión judicial por expresa disposición de la norma. Ese sería mi pronunciamiento en derecho para no generar mayor polémica dentro del escenario, que es bastante difícil, por cierto. ¿En cuánto tiempo cree usted que Ecuador podrá tener un superintendente de bancos? En términos regulares son 20 días que toma la designación de una autoridad. Si es que nosotros de pronto vemos que es necesario complementar dicha información con requerimientos a instituciones, pues va a demorar un poco más. Si dentro de la fase de la impugnación ciudadana van a haber impugnaciones, esto va a alargar un poco los tiempos. En términos generales 20 días, pero esto podría alargarse a unos 30 días, 35. Bueno, esperaremos entonces a ver qué se resuelve. Le agradezco mucho, consejero. Gracias, Gisela, a su orden. Agradecemos a Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.